En un reino futurista, el rey experimenta su destino final en su cuarto, observando por última vez las vistas de la ciudad. Reflexiona internamente sobre la muerte y, al ver una luz, renace como un bebé en un mundo medieval lleno de magia y objetos mágicos. Su nueva vida se desarrolla en el continente de Dicatén en Sapin, el reino de los humanos. En estas tierras, dos jóvenes a punto de ser padres reciben a nuestro protagonista, llamado Arthur, y su amorosa madre, Alice, lo acoge en sus brazos. Tiempo después, su padre, Reynold, tiene un pequeño accidente sin consecuencias graves, pero su madre utiliza magia curativa para sanarlo. Pasado un mes desde la llegada de Arthur a este mundo, recuerda los logros de su vida pasada, como liderar ejércitos y ganarse el respeto de países al derrotar a sus líderes en combates uno contra uno. Nuestro pequeño Arthur está orgulloso de sus logros y, además, ha dominado el gateo. Aprovecha sus horas de siesta para escaparse al estudio de su casa, donde hay una colección de libros que le enseñan más sobre este nuevo mundo y sus reglas. Hasta ahora, ha descubierto que el continente donde nació se divide entre los reinos de Eleanor, elfos, Dart, enanos, y Sapin. El reino humano es el más poblado de los tres y ha estado investigando el uso del maná, que es la energía vital del mundo y se utiliza para lanzar hechizos y fortalecer a los usuarios. Dentro de los usuarios de maná hay una subclase llamada desviadores, que son capaces de utilizar magia curativa. Todo depende del uso que los usuarios le den al maná. Esto recordó al pequeño Arturo su mundo anterior, ya que tenían una fuerza interna similar. Decidió intentar controlar el maná dentro de su cuerpo y comprenderlo mejor. En ese momento, su madre intervino y vio que era hora de cambiarle el pañal al bebé. Pasaron 2 años desde que el pequeño comenzó su viaje en este nuevo mundo. Vemos la perspectiva de su madre, intrigada por el aparente vínculo que su hijo tiene con el rol de aventurero. Cada vez que salen de compras, ella lo nota interesado en las tiendas de armas y magia. También le causa curiosidad por qué su bebé se escabulle hacia el estudio donde están los libros. Ha considerado incluso colocar la cuna en ese lugar, pero lo dejará para otro día. Después vemos al protagonista observando a su padre entrenar, reflexionando sobre su trayecto hasta ahora. De repente, sus pensamientos se interrumpen por un conjuro lanzado por su padre, dejándolo expectante por alguna razón. Sin embargo, pronto se da cuenta de que el conjuro era solo para evitar que unas rocas le golpearan, lo que lo decepciona. Luego, su madre lo encuentra y deciden observar a Reynold, quien aparentemente estaba entrenando sus habilidades de maná como potenciador, pero se dejó llevar y arruinó el jardín. Arthur, perdiendo el interés, decide bajar al estudio para practicar su control de maná. Sin embargo, su madre lo atrapa y erróneamente cree que tiene sueño, a pesar de que con 2 años de edad, Arthur ha aprendido a hablar. Él le pide a su madre que lo deje en el estudio, pero ella rechaza su petición. Sin más alternativa, Arthur decide utilizar su arma secreta, la ternura de un bebé. Su madre queda impactada y finalmente lo deja ir al estudio. Arthur se siente avergonzado, consciente de la situación en la que se encuentra dentro del estudio con su madre en el jardín. Acompañando a su padre, podemos notar que estos 2 años no han sido en vano y Arthur está a punto de desbloquear su potencial interno. Después de completar los últimos pasos, ocurre una explosión en la casa. Con reflejos rápidos, Arthur protege a Alice y una vez que el humo se disipa, decide revisar el estado de su hijo. Queda sorprendido al ver que su hijo de solo 2 años domina su potencial interno y despierta su núcleo de maná. En ese momento, su madre decide entrenarlo para que pueda controlar mejor su poder. Cuando Arthur cumple 3 años, su padre comienza entrenamientos más serios con él. Hasta le dio el regalo por su cumpleaños una espada de madera, la espada la cual era indispensable para sus entrenamientos, y después de pasar de manera exitosa el entrenamiento rutinario del día, Arthur decide ir a estudiar sobre el maná. Durante su estudio se nos deja claro que el núcleo del maná se divide en distintos colores. El orden de estos colores es negro, rojo, amarillo, plateado y blanco. Mientras más claro es el núcleo de maná, más puro es su maná y por ende más poderoso es el usuario. Durante la cena, Reynold dice que es una buena idea conseguir un mejor mentor para Arthur, pues este se ve superado por la situación y piensa que solo atrasaba el potencial de su hijo mientras él insistía con su idea de conseguirle un
mejor maestro al prota para que lo oyera en su camino de dominar el maná. Alice estaba dudosa al respecto, pues no quería que su hijo de tan solo 4 años fuera a una ciudad lejana. En el pico más alto de la discusión, su padre le da a elegir a Arthur si quiere ir o no con su nuevo entrenador, a lo que él responde que sí, pero si todos podían ir allá. Ante esta respuesta, tanto el padre como la madre se echan a reír, pues ninguno pensó en esa posibilidad, y una vez acordado el viaje inician los preparativos pronto, ya que viajarán al lado de un grupo aventudes de 2 amigos de Reynold. Este grupo se hacían llamar los Cuernos Gemelos. Sus amigos ya les había ayudado en el pasado con la reconstrucción de la casa y ahora les ayudaría nuevamente al brindarles no solo protección sino también transporte, ya que estos iban en dirección a la misma ciudad y no tuvieron problemas en llevarlos. También llegó el día del viaje y se nos presenta a los integrantes de este grupo. El primero en aparecer es Aram Seun, hombre alto y pelirrojo de complexión delgada y aspecto algo intimidante. Es un potenciador que se especializa con la lanza. Seguido de él se presenta a Angela Rose, ella es una computadora de magia de viento. También aparece en escena Jordan Walker, un hombre alto de complexión robusta y amable al punto en el que puedes verlos como si fuera un perro grande y confiable. Él es un conjugador de magia de tierra. Jasmine Flosworth, una chica de baja estatura con una mirada penetrante, es una potenciadora especializada en el manejo de dagas dobles. Finalmente, aparece Helen Shore, una mujer alta y alegre, quien es una potenciadora especializada en el arco. Después de las presentaciones, todos deciden que es hora de partir hacia Cyrus, la ciudad donde Arthur recibirá mejores enseñanzas. Durante el viaje, se ven envueltos en diferentes batallas con monstruos. Después de terminar la última batalla del día contra monstruos salvajes, decidieron acampar debido a que ya era de noche y querían aprovechar la carne que habían cazado para la cena. Durante la cena, Aram decidió entrenar un poco con Arthur, ya que había escuchado de su padre que era un prodigio en el uso del maná, y quería comprobarlo por sí mismo. A pesar de sentirse fuera de lugar, Arthur aceptó el desafío y ambos se enfrentaron en un combate amistoso. Durante la pelea, Arthur recordó las técnicas de su vida pasada y llenó su arma con maná para aumentar su poder de ataque. Sin embargo, Aram utilizó una de sus técnicas anteriores para nivelar un poco el campo de juego. Después de un intercambio de golpes y patadas, Arthur finalmente fue derrotado debido a su joven cuerpo que no podía resistir un golpe fuerte de Aram. Aunque Arthur esperaba ser reprendido, Aram elogió su fuerza y le pidió que le enseñara lo que había hecho. Sin embargo, la mayoría del grupo no pudo replicar los movimientos de Arthur. Pasaron varios días desde que comenzó el viaje hasta el cumpleaños de Arthur. Jasmine, de manera tímida, le entregó un regalo como agradecimiento por las lecciones que él le había dado a ella y al grupo. Estaban junto a una cascada, pasando el rato, mientras Arthur reflexionaba sobre los entrenamientos que había estado impartiendo al grupo para que pudieran dominar sus técnicas. Estaba gratamente sorprendido por el progreso de Aram y su padre, pero lo que realmente lo dejó asombrado fue Jasmine. Ella era capaz de entender y dominar cada instrucción que él le daba para perfeccionar sus técnicas. Mientras pensaba en eso, su madre lo interrumpió para informarle que estaban a punto de irse del lugar. Mientras caminaban, Arthur, como era habitual, siguió leyendo un poco, pero notó que su madre no parecía estar bien. Aunque ella le dijo que no se preocupara, Arthur también notó que Jasmine lo miraba fijamente, como si quisiera decirle algo. Mientras Arthur recibía más consejos sobre sus técnicas, unos bandidos atacaron repentinamente con flechas los carruajes en los que estaban. Angelus utilizó magia de viento para proteger a todos, y la madre de Arthur saltó hacia él para resguardarlo de las flechas. El grupo salió de los carruajes para enfrentar la amenaza. Mientras Arthur se preparaba para lo peor y su madre trataba de protegerlo, el grupo se involucró en una intensa batalla. Dourden erigió un muro de tierra como barricada, Ellen aprovechó la oportunidad para tomar una posición ventajosa encima del muro, y Angela se mantuvo en la retaguardia para proteger a Arthur y su madre. Mientras tanto, Jasmine y Aram se lanzaron al campo de batalla, cubriéndose mutuamente. Parecía que tenían la ventaja, pero Jasmine y Reynold estaban en aprietos. Jasmine luchaba contra un enemigo armado con látigos y se encontraba acorralada, mientras que Reynold era superado rápidamente por el líder de los bandidos. Al ver a su padre en tan grave estado, Arthur se sintió impotente. Reynold, casi como un último deseo,
Le pidió a Arthur que huyera del lugar y cuidara de su madre, ya que Alice estaba embarazada. Después de curar las heridas de Reynold, Arthur emprendió el camino para proteger a su madre, mientras el grupo lo cubría. Logró evadir exitosamente a la mayoría de los bandidos que lo perseguían. Sin embargo, en ese momento, se dio cuenta de algo importante: el grupo de bandidos tenía 4 magos, tal como su padre le había advertido, pero solo veía a 3. Dedujo que el cuarto mago estaba oculto en algún lugar. Casi como si su suposición se confirmara, el cuarto mago completó su hechizo de agua de Adian y lo lanzó hacia él. En un instante de pensamiento rápido, Arthur empujó a su madre a un lado y recibió el impacto completo del hechizo. Utilizando todo su cuerpo lleno de maná, logró resistirlo. Demostrando sus habilidades estratégicas de su vida pasada, sacó la daga que Yasmín le había regalado por su cumpleaños y arrojó la cuerda hacia el cuarto mago. Aprovechando la oportunidad para atraparlo, Arthur usó una especie de gancho con su daga para acortar la distancia entre él y el mago, pero eso no fue suficiente. Ambos cayeron juntos por el abismo, aceptando su destino. Mientras caían, el mago se despidió con un "siempre quise ser un hermano mayor". De repente, se nos mostró un vistazo de la vida anterior de nuestro protagonista, Gray, y cómo en su mundo enfrentaba numerosas guerras por los escasos recursos, al borde de la extinción. En ese entonces, Gray reflexionaba sobre esto mientras contemplaba un cuadro que representaba una de sus muchas victorias. Su reflexión fue interrumpida por un concejal que le dirigió la palabra. Aprovechando esta oportunidad y resentido por sus errores que lo llevaron a donde estaba, Gray decidió renunciar. En ese momento, un confundido Arthur despertó y vomitó debido al olor putrefacto y se desmayó al instante. Al despertar nuevamente, comió algunas frutas que tenía guardadas en su mochila antes de desmayarse una vez más debido al cansancio y al dolor de sus heridas. Después de despertarse por tercera vez, intentó levantarse utilizando su maná, notando lo oscuro y corrupto que estaba su núcleo. A pesar de eso, no se detuvo y logró ponerse de pie con mucho dolor. Sacó sudor del cadáver de su rival anterior y, mirando al cielo, se preguntó cómo había sobrevivido a esa caída y cuánto tiempo había pasado desde aquel incidente. De repente, una voz desconocida lo sorprendió al verlo despierto. Arthur, equivocadamente. Pensando que era el cadáver hablando, se puso en guardia. Sin embargo, la voz le explicó que no era el cadáver y tuvieron una conversación en la que acordaron que Arthur iría a la posada de la voz misteriosa con el fin de reunirse con sus padres. Arthur emprendió su camino a través de un bosque lleno de maná y llegó a un río, donde aprovechó la oportunidad para lavarse tanto a sí mismo como su ropa. Mientras lo hacía, la voz se burló un poco del joven Arturo. Después de abastecerse con agua y comida, siguió el camino indicado por la voz misteriosa. Después de un largo viaje, llegó a la posada al anochecer, confundido por el cansancio. Saludó y la voz respondió burlándose. Le indicó a Arthur que entrara por una grieta para poder tener una conversación. Al entrar en la cueva, Arthur resbaló por un precipicio que convenientemente lo llevó hacia donde se encontraba la dueña de la voz misteriosa. Resultó ser una pila de rocas con la apariencia de una armadura de algún rey demonio. A pesar de parecer tener buenas intenciones, esto no evitó que Arthur se llevara el susto de su vida. Con el tiempo, Arthur fue conociendo más a esta pila de rocas consciente y logró entablar una breve relación de amistad con ella. La pila de rocas reveló su nombre, Sylvia, y las razones por las cuales decidió salvarle la vida a Arthur. Resulta que Sylvia estaba exiliada en una zona peligrosa, entre los claros de las bestias y el bosque del Chir, para no ser encontrada por sus enemigos. Su soledad había aumentado, lo que la hacía más empática y valorar el sacrificio que Arthur quería hacer por su madre. Después de su charla, Sylvia necesitó descansar debido a una herida en el pecho que la agotaba rápidamente. Antes de irse a dormir, ella calmó las angustias de Arthur y le aseguró que, aunque no pudiera ver a su familia y amigos, podía garantizar su seguridad. Arthur expresó su gratitud hacia Sylvia, conmovido por sus palabras. Con el tiempo, Arthur y Sylvia se fueron conociendo más y más, hasta establecer una relación de alumno y maestra. Durante uno de sus descansos, Arthur recordó el evento con los bandidos, y Sylvia, al darse cuenta,
decidió reprenderlo, golpeándolo y sermoneándolo sobre cómo la venganza no es buena, ya que mata el alma y la envenena. Más tarde, cuando recordaron este evento, Sylvia le preguntó a Arthur por qué era capaz de usar el maná a pesar de su corta edad. Arthur respondió con orgullo que era considerado un genio del maná. Al ver el potencial de Arthur, Sylvia decidió enseñarle el uso del maná en movimiento. Durante uno de los tantos entrenamientos, Arthur notó que la salud de Sylvia empeoraba, pero ella no le dio importancia y le pidió que no se preocupara demasiado. Finalmente, después de un arduo trabajo, Arthur logró dominar esta nueva habilidad. Sylvia, ya agotada en el suelo, pudo abrir un portal que llevaría a Arthur de regreso a su hogar, aprovechando fuerzas de donde no tenía. Él logró voltear a Sylvia boca arriba. Arthur lloró durante un largo tiempo mientras Sylvia, casi agonizante, le pedía que se calmara. En ese momento, se reveló la verdadera forma de Sylvia, transformándose en un dragón. En esta nueva forma, terminó rápidamente el portal y le entregó a Arthur un huevo y una pluma para que los protegiera. Además, le heredó los sellos que poseía, que serían un poderoso aumento de poder en el futuro. Todo esto lo hizo en tiempo récord, ya que sus enemigos estaban en camino y no tardarían en encontrarla. Mientras Arthur se estaba despidiendo de Sylvia y salía del portal, se encontró con uno de sus enemigos. En ese momento, Sylvia decidió detener el tiempo. Aprovechando esta pausa, le agradeció a Arthur el tiempo que habían pasado juntos y le pidió que la llamara abuela. A pesar de no querer irse, ella decidió forzar su partida. Arthur estaba muy triste por despedirse de Sylvia, pero cumplió su última petición llamándola abuela. Sylvia solo pudo despedirse con un gracias, mi pequeño. Vemos cómo Arthur cae en un bosque y una vez que toca el suelo, comienza a lamentarse por no haber sido lo suficientemente fuerte como para proteger a Sylvia. Pasaron unas horas y Arthur seguía culpándose a sí mismo, pero entonces escuchó una voz. Creyó que Sylvia seguía viva, pero en realidad ella le había dejado una especie de grabación junto a la marca que le había hecho. En la grabación, le decía que no se lamentara, ya que a pesar de ser solo un niño de 4 años, tenía un núcleo de maná de color rojo lo suficientemente fuerte. Sylvia decidió heredarle a Arthur su voluntad, diciendo que su desarrollo como usuario de maná dependería de cómo utilizara su voluntad. Por último, le recordó que con el tiempo todo le sería revelado y le recordó que en esta vida tenía algo por lo que pelear, su familia. Así es como se despidió, dejando a Arthur confundido, preguntándose cómo sabía ella quién era en realidad.